iHeartRadio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2023. Estamos donde estés. Claro, Jesus, my Lord. No, espérate, te voy a decir por qué la importancia de este tema. Con Jesus, my Lord. Con Jesus, my Lord. La importancia es que miles y miles y miles y millones de mexicanos creyentes están esperando estos días para dos cosas, Marta. Para recibir a Cristo en su corazón o para correr como locos en las playas, beberse todo el alcohol de todas las playas de México, subirse a todos los juegos acuáticos, esquiar y emborracharse toda la noche. La importancia Una falta de respeto del al Señor. significado de la Semana Yo Santa por eso, ¿saben no qué? lo tienen muy claro. No voy a ir a ninguna vacación. Yo me Son voy a días quedar de guardar, orando. señores. Me voy a quedar orando. Son días de guardar. Mauricio Sánchez Scott, nuestro pastor de cabecera, pastor cristiano, presidente de la Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas, predica el servicio de la comunidad cristiana VEA en el sur de la Ciudad de México. Está con nosotros. Feliz de estar con ustedes como siempre, Marta, Rebeca. Gracias por la invitación, sobre todo para hablar de un tema tan importante para millones de personas, como dice Rebeca, como es la Semana Santa, que muchos ya lo ven como vacación, ya es sinónimo de vacación, pero realmente es un tema mayor para la espiritualidad y la religión de millones de personas alrededor del mundo. Claro. Híjole, es que no sé ni por dónde empezar con esta conversación. Pues normalmente por el principio es mejor. A ver, el verdadero significado de la Semana Santa. Nada más tengo una duda, Sí. profesor. Ujú. ¿Te gusta Arjona? Jesucristo nació el 25 de diciembre. No nació el 25 de Oh. diciembre. No nació. Entonces, ya Es que desde ya ahí, desde ahí ya ya empezamos desde ahí. mal. este año no va a haber Navidad. Claro, no, A ver. hay una razón por la cual se sabe con toda certeza que no nació el 25 de diciembre porque la descripción que hay en la escritura no corresponde con un invierno en Israel. Entonces, había pastorcitos afuera, si recuerdan los famosos pastorcitos que estaban, eso no podría haber sucedido en invierno. De hecho, la Navidad no siempre la celebró el pueblo cristiano, lo que sí siempre ha celebrado precisamente es En la la Semana Semana Santa. Pero la Navidad se va a empezar a celebrar siglos después, realmente para cubrir una celebración pagana que era la celebración romana del Sol Invictus, que tenía que ver con el cambio de estación, un renuevo, un nuevo sol, y entonces son celebraciones que por los astros se han venido, la humanidad la ha venido celebrando, y entonces dijeron, vamos a celebrar ahora el nacimiento de Cristo en esta fecha. Claro. Pero todo cristiano formado sabe que no nació el 25 de diciembre, que no quiere decir que esté mal celebrarlo. Siempre cuando me dicen eso y la gente se asusta, digo, pues tú celebras a tu mamá el 10 de mayo y no nació el 10 de mayo, o sea, es nada más saber la realidad y Entonces, que es algo... ¿cuándo nació? No se sabe, realmente no se sabe, Es que no entiendo. Entonces, ¿cómo sabemos que tenía 33 años? porque la escritura dice que empezó su ministerio a los 30 años y estuvo 3 años predicando y entonces muere a los 33. O sea, acuérdate O sea, que no igual sabemos y- del Igual y 30 años, Cristo Marta. nació el 23 de julio. En realidad, sí, pudo haber nacido en cualquier época, segura. En invierno no fue. Eso Entonces, es un vuélveme hecho. a repetir, porque soy de lento aprendizaje. ¿Por qué celebramos el 25 de diciembre? Recordemos lo siguiente, Jesús nace en un lugar muy pequeño, muy poco influyente. Nazaret. Nazaret, Exacto. y él muere. Cuando Jesús muere siendo, y yo espero que no lo tomen como una falta de respeto, pero muere siendo como un donadie. Uno más que quiso rebelarse y que murió avergonzado, crucificado, en vergüenza. Es después, en su resurrección y lo que sus discípulos van a salir a predicar, donde Jesús se convierte en la figura que En Jesús todos de conocemos, Nazaret. en el famoso el Cristo, Ah, ¿sí? ok. El Cristo. Pero eso se dio sí tiempo después. Y entonces, muchas de las cosas que sucedieron en tiempo real no había registro, porque no tenía por qué tenerlo, porque no tenía importancia en ese momento. Nadie Claro. anticipó la importancia que iba Se murió a un tener. hombre cualquiera. Se murió un hombre, un hombre además, como... Y aparte de mala señalado, manera. claro, Sí, y además de mala en manera. vergüenza, en oprobio. Ujú. Fue un golpe brutal. Lo que despierta una revolución fue el hecho de que haya resucitado, que es lo que defendieron siempre los apóstoles. Claro. Es que resucitó. Y eso es lo que cambia el mundo. Oye, fun fact. A que esta no se la sabían, cuentavientes. Cristo es un término griego
que viene del griego Christos, Ujú. que significa ungido. El ungido, así es, que es la misma palabra de Mesías, ¿Tú sabías pero eso? en hebreo. ¿No? Yo ¿Y tampoco qué es sabía. ungido? El ungido del Señor, sobre el cual el Señor puso su favor, el enviado del Señor, el empoderado El del enviado. Señor. Ese es el ungido. Quedémonos con eso. ¿De enviado. dónde viene este concepto de ungido? Que eso es algo muy hermoso. Los pastores en la antigüedad ungían, que quiere decir bañar de aceite, en otras palabras, a sus ovejitas, Ujú. para un montón de cosas, para protegerlas de los insectos, para protegerlos de las mordidas de las serpientes, para las infecciones. Entonces de ahí viene el término de unción, es una protección Claro, de claro. parte del buen pastor, y en ese caso el ungido del Señor es el que tenía el favor de Dios. Y la palabra Christos en griego es la misma significado de la palabra Mesías en hebreo, que Ujú. es el ungido. El ungido. El ungido. Ahí está. Ok, Dios. perdón, vuélvenos a decir entonces por qué no se celebra el 20, por qué se celebra Navidad. el Empieza, 25. empieza el cristianismo a expandirse y entonces dicen, vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. No sabemos exactamente cuándo fue, Ujú. pero esta es una buena fecha por las condiciones que había en ese momento. Y entonces se establece celebrarlo el 25 de diciembre. Y desde entonces se convierte ya en una tradición de la iglesia cristiana. Ok. ¿Cuándo empieza Semana Santa? Semana Santa, ¿cuándo empieza históricamente? Ajá, sí. Cuando Jesús entra a Jerusalén. Ok. ¿Y es qué día en este? Lo acabamos En de hoy, celebrar, es en el hoy. Domingo de Ramos, el domingo pasado. Ayer. Ayer. Claro. Ayer fue Domingo de Ayer Ramos. fue Domingo de Ramos. Híjole, yo escuchando Radiohead, me parece muy Domingo de poco Ramos. ¿Y prudente. por qué se llama de Ramos? Porque o sea, esto es muy interesante. Jesús llega un momento en que después de estar predicando, de estar sanando y de estar haciendo todo su ministerio durante estos 3 años y medio, entra a Jerusalén y es recibido como un rey, como el Mesías. Claro. Entra en un burrito y toda la gente lo reconoce como rey, como Mesías, y sacan palmas, que era el símbolo de darle la bienvenida. ¿Sí? De hecho, otro dato curioso, de ahí viene el de palmas, el de aplaudir. ¿De dónde viene eso de palmas? De que vamos a dar palmas, vamos a aplaudirle a alguien, de que en la antigüedad lo hacían con palmeras, con hojas de palma, Así de, para hacer ayúdenme con alboroto, sus palmas. ¿sí? Para hacer alboroto de que ya Sí. está llegando aquí algo de bravo, bravo, aleluya, hosana. De ahí vienen las palmas. Eso sucedió hace 2000 años. Y eso es un hecho histórico. Eso es un hecho histórico. La iglesia lo ha celebrado desde siempre. Jesús entra a Jerusalén, es recibido como rey, pero bueno, sucede algo. Cuando la gente, Jesús no responde como ellos pensaban que los iba a liberar de una manera militar, y él habla de un reino espiritual, pues esa misma multitud que lo recibió como rey, una semana apenas después, es la misma multitud que va a estar gritando, crucifíquenlo. Ahora, ¿qué pasa lunes, martes y miércoles? Él está ahí predicando, está enseñando, hay una razón por lo que está haciendo ahí, purifica el templo. Se viene el episodio donde él va a volcar las mesas de los cambistas. Todo eso tiene un gran simbolismo lo que él va a hacer. Y finalmente, bueno, pues va a haber ya mucho movimiento, mucho problema, y lo van a arrestar para finalmente ser juzgado, Ujú. azotado y crucificado, que es lo que se va a celebrar el jueves, viernes, sábado santo, y ya para el domingo, pues es el día más importante en Semana Santa, que es el domingo de resurrección. Pero a ver, Jueves Santo, ¿qué pasó? Bueno, en toda esa semana sucedieron muchas cosas. O sea, hoy lunes, mañana martes y pasado miércoles, Jesús está predicando. Él está predicando, está en el templo, está enseñando, está anunciando que ya se va a ir, está purificando el templo. La tradición nos marca como los últimos 3 días, jueves, viernes y sábado. Ujú. Pero realmente Jesús ni siquiera murió un viernes a domingo, porque no nos dan las cuentas de la profecía de los 3 días y 3 noches. Esto a mucha gente le impacta. Pero realmente eso sucedió en toda esa semana, que lo que sí sucede finalmente es que Jesús va a resucitar un domingo. Lo que no es del todo exacto, sino es parte de la tradición, es que muere un viernes y resucita un domingo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Jesús iba a estar en el sepulcro 3 días y 3 noches. Y de viernes a domingo no hay 3 días y 3 noches. Claro. A ver, entonces jueves es la última cena. En lo que se conoce como la última cena, donde él lo que está celebrando es la Pascua judía, el famoso Pesaj. ¿Qué celebraban los judíos? Pues la conmemoración de la salida de Egipto, en la cual Dios les dijo que tomaran un cordero,
lo sacrificaran, pusieran su sangre en el dintel de la puerta y aquellos que se ampararan a la sangre del cordero, no iba a haber muerte. Y ellos son libres de Egipto y van a ir al desierto y después a la tierra prometida. Eso es lo que dices, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Es correcto. Ten piedad de nosotros, Marta. Lo que Jesús va a hacer es darle un nuevo significado a la Pascua. Y entonces dice, ese Cordero Pascual que liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, soy yo. Yo soy. Eso era una tipología. Yo soy ese Cordero cuya sangre preciosa y perfecta alcanza no solamente para Israel y Egipto, sino para todo el mundo. Sí. Y entonces le da un nuevo significado a la Pascua y por eso toma el pan, que hasta ese entonces tenía un significado, y él le da un nuevo significado y dice, este pan es mi cuerpo, que por vosotros va a ser partido. Esta copa es mi sangre, que va a ser vertida a su favor. Entonces, cómanla, tómenla y hagan esto en memoria de mí. Eso es la noche anterior a que él va a ser Y arrestado. esa noche lo aprecia. Esa ¿Lo noche apresan? sí, terminan de celebrar la Pascua ya con este nuevo significado, con este nuevo entendimiento, y esa misma noche él es apresado. Él va al huerto del Getsemaní a orar, y ahí es donde Judas llega, los traiciona con un beso, y de ahí se lo llevan ya al Sanedrín para ser juzgado, de acuerdo a la ley judía, y posteriormente lo llevan con Roma, porque ellos no podían ejecutar una sentencia. Y la historia que es por todos conocida. Hay cosas muy interesantes que suceden en ese momento, como el hecho de que cuando lo apresan, pues todos huyen, que es muy entendible. Todos los apóstoles. Excepto Juan y Pedro. Todo el mundo conoce la historia de Pedro, que Pedro lo va siguiendo y que lo va a terminar negando. Cuando él le dice, yo te voy a seguir, y Jesús le dice, ciertamente te digo que antes de que cante el gallo 3 veces, me habrás negado, ¿no es cierto? Eso es muy conocido. Lo que casi no es tan conocido, no sé por qué, si está muy claro en la Escritura, es que Juan también iba con él. Y Juan además va a estar presente a los pies de la cruz durante la crucifixión, cosa que ningún otro discípulo de Jesús va a hacer. ¿Y por qué no le pasa nada a Juan? Eso es muy interesante. Muy probablemente, y esto es parte de esto no se enseña, es clarísimo que Juan tenía un fuero. Y es muy probable que fuera porque él era de clase sacerdotal. La idea de que Juan era un pescador humilde no corresponde con la crítica textual. De hecho, la Escritura dice claramente que justo en el episodio donde Pedro va a negar a Jesús, Pedro va a negar a Jesús en el patio de la casa del sumo sacerdote. Dice claramente que Jesús entra y que Juan entra con él, porque era conocido del sumo sacerdote. Así lo dice la Biblia. Pedro no entra. Y dice la Biblia que Juan se regresa y da órdenes de que Pedro lo dejaran pasar. Y es así como a Pedro lo dejan pasar. Y eso es sorprendente. Claro. Porque vemos que Juan, primero la Biblia dice que el sumo sacerdote y Juan eran conocidos. 2, se deja ver que Juan entraba por ahí como si fuera su casa. Y 3, podía ordenar, daba orden, dijo, oye, déjenlo pasar. Y lo dejaron pasar. Hay que también tener en consideración que no solamente eso. ¿Ya habiéndolo negado? No, lo va a negar ya ahí en el patio, justo ahí en el patio lo va a negar. Sí, Juan estaba dentro. Y también hay que considerar y hay que recordar que Juan es el único de los apóstoles que no muere martirizado. Él es expatriado, él es enviado a la isla de Patmos y es enviado por el emperador Domiciano a un lugar donde llevaban a los que expulsaban políticamente. Sí. Dices, ¿por qué tuvieron por qué le extendió ese favor a Juan, Domiciano? Bueno, pues que era muy cristiano, le caía bien. No, Domiciano fue uno de los perseguidores más brutales de los cristianos en el primer siglo. Entonces es claro que Juan, algo pasaba por el cual no lo mataron y entonces lo desterraron. Y además hay otro detalle importantísimo. En la cruz, a Juan le encarga Jesús que se haga cargo de su mamá. Ok. Y hay que recordar eso, que le va a decir a Juan, te encargo a mi madre, ahí está tu madre, y a su madre dice, madre, ahí está tu hijo, y dice la Escritura que desde ese día Juan recibe a María como si fuera su propia madre. Y nuevamente, Juan está a plena luz del día en la crucifixión, donde todos tenían miedo de que los fueran a apresar, y por alguna razón Juan no tenía ese miedo, estaba ahí a plena luz del día, estuvo en la noche en el Sanedrín. Jesús le encarga a su mamá, y si le encargó a su mamá, era porque era
la persona más segura, donde su mamá iba a estar más segura y más protegida. Sí. Entonces, no, la crítica textual nos marca una historia un poco diferente en relación a Juan. Viernes Santo, la crucifixión. El Viernes Santo es cuando lo van a crucificar, todo ese tormento que nosotros no podemos comprender porque Jesús sufrió en una extensión que no podemos comprender. No solamente fue física, que fue brutal, porque además le impusieron una doble condena totalmente injusta. Ya era injusto que lo condenaran, pero además lo condenaron a 40 latigazos menos 1 y además pena de muerte. Y eso es una locura. Pero fíjate, te voy a hacer esta pregunta que a lo mejor nadie la ha hecho. ¿Por qué crucificarlo? ¿Por qué no matarlo de otra manera? ¿Por qué es clavado en una cruz? Porque la crucifixión es una invención romana. Lo inventaron los romanos y se crucificó realmente por un periodo relativamente corto de tiempo en la historia porque era algo sumamente cruel. Es una forma de vivir brutalmente dolorosa. Es una agonía terrible, bárbara, porque realmente las personas que mueren crucificadas mueren por ahogamiento, por sofocamiento, porque se extenúan. Los clavan, ¿no? Lo primero los van a clavar. Entonces el dolor es de que si te dejas caer con tu peso, se te desgarra. Te estás desgarrando, te estás desconyuntando. Y es un dolor inconcebible. Entonces lo que tienen que hacer es levantarse para poder respirar. Para abrir el diafragma. Para abrir el pecho y poder respirar. Entonces, pero es sumamente doloroso porque al levantarse se están desgarrando los pies con los clavos que vienen en el calcañar. Entonces es un dolor terrible, pero tienen que respirar. Y de ahí otra vez se tienen que dejar para poder descansar, pero al descansar se están sofocando. Y entonces vuelven otra vez a agarrar aire. Entonces es una verdadera tortura espeluznante. Y se empiezan a colapsar los pulmones, se empiezan a llenar de agua, y entonces realmente mueres por sofocamiento. Entonces es un dolor brutal desde el segundo 1 hasta el momento en el que exhalas. Además, era vergonzoso, te desnudaban. Sí, pero yo no creo que en esa época sabían lo que fisiológicamente iba a pasar a la hora de que te crucificaran. No, sí sabían, tenían ya conocimientos de sí, claro, y lo hacían a propósito. No, de hecho eran expertos en torturar, hubo torturas brutales, incluso siglos anteriores, pero la crucifixión en particular era algo sumamente cruel y sumamente doloroso, al grado que la dejaron de hacer. Y bueno, además era la máxima pena. O sea, había muchas formas de morir, te podían condenar a muerte, pero había de muertes a muertes. Esto era lo peor de lo peor, y hay una razón también teológica para ello. Hay que recordar que Jesús dijo que Él vino a morir por todos los pecadores. Entonces tú imagínate el peor pecador del universo, la persona más despreciable, la persona más abominable, que se merece el peor castigo imaginable. El peor castigo imaginable en la historia ha sido la crucifixión. Esa es la razón por la cual Jesús vino a morir así, de la peor manera, para poder, por su sacrificio, rescatar al peor de los hombres. ¿Y cuál era la sentencia? Bueno, la doble sentencia que hubo, que fue una barbaridad y una brutalidad. O sea, sí, de ahora dígame por qué. Según los judíos era por blasfemia, ¿sí? Por una blasfemia, por haberse hecho y haber dicho que Él era el Hijo de Dios. Pero ellos no podían ejecutar una sentencia porque estaban bajo el yugo romano. Entonces van con los romanos y se empieza a crear un ambiente político demasiado, un hervidero de grillos por toda la situación geopolítica que había. Los judíos estaban bajo el yugo romano, estaban en Pascua, llegaban ahí todo el mundo en esa fiesta, la más religiosa, se encendían los ánimos, se encendía la religiosidad. Hay que recordar que venían de un episodio con los macabeos donde habían logrado conquistar el reino nuevamente y lo habían vuelto a perder. El emperador era relativamente nuevo, entonces la situación política no era la mejor. Y los romanos determinaron que lo mejor para callar era matar a Jesús. Era ya matar. Sí, era matarlo. ¿Sí? Aunque fuera injusto, que es lo que Pilato dijo, pues que yo no veo nada. Pero empezó a exacerbarse los ánimos y entonces lo mejor es, dicen que muerto el perro se acaba la rabia, ¿no? Finalmente no fue en Viernes Santo, fue en miércoles. Fue en un miércoles, sí. Todo marca que fue un miércoles por la tarde, para que el sábado por la tarde fue cuando Jesús resucitó, que ya es domingo, porque el calendario judío es diferente al que nosotros manejamos y cambia en la tarde. Entonces, lo que nosotros es sábado en la tarde, para los judíos ya es domingo. Por eso es que sabemos que Jesús resucitó en un domingo. Y la Biblia lo marca con absoluta claridad. Y desde entonces, la iglesia cristiana celebra y guarda el domingo
como el día del Señor, que además eso significa domingo, el día del Señor. Estoy viendo cuánto se tardó en morir Jesús. Aquí dice que fue más o menos 9 horas. Sí, claro, sí. Murió a las 3 de la tarde y murió, y él fue, recuerden que él fue apresado en la noche y a primera hora él estaba siendo crucificado. Entonces fue una tortura inconcebible porque, vuelvo a lo mismo, no solamente físicamente fue una barbaridad, la doble sentencia, no podían sentenciarte a eso, o sea, le dieron las 2 peores penas. La peor pena que había, que no fuera pena de muerte, era 40 latigazos menos 1, entonces, es decir, 39. Pero se le decía así 40 menos 1 porque ya en el latigazo número 40 la vida ya estaba en peligro, ya se comprometía la vida de la persona. Entonces le daban 39 latigazos, que era dejarte en la lona, nada más para no matarte. Lo siguiente era pena de muerte. Y a Jesús le dieron las 2. Claro. O sea, lo latigaron 40 menos 1 y luego lo van a crucificar. Es una barbaridad, ¿sí? Y hay algo bien interesante. En 1870, un arquitecto francés catalogó todos los fragmentos de la cruz y determinaron que la cruz de Jesús pesaba 165 libras, que más o menos son como 80 kilos, medía 3 o 4 metros de alto, con la trave que tenía 2 metros de largo. Sí, y aparte la tenían que cargar. Imagínense cargar una cruz de 80 kilos. Y ahora imagínate cargar una cruz de 80 kilos con la piel desgarrada al grado de que había huesos expuestos y músculos, porque los latigazos que le dieron a Jesús, no vayan a pensar que eran latigazos así como el látigo de Indiana Jones. Eran látigos que tenían fragmentos de hueso y fragmentos de metal diseñados para incrustarse en la piel. ¿Cómo? Y traérsela. Y al grado que exponían los músculos y el hueso. De hecho, la vida de Jesús ya estaba comprometida desde el Vía Crucis, desde su paso hacia el Gólgota, por desangramiento, al grado que ya no pudo físicamente y tuvo que entrar un hombre a ayudarlo. ¿Te gusta la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson? Bueno, me gusta. ¿Cuál es la más fiel para ti? Y bueno, sin duda La Pasión de Cristo, pero me gusta, por una parte, te diría que sí es una película muy real, me gusta eso, pero me duele el corazón ver lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Sí. Bueno, ya pasamos Sábado Santo. Ya pasamos el viernes, que fue la crucifixión, y luego viene el sábado, que es este día oscuro, este día donde los discípulos se encuentran confundidos, tristes, donde todo lo que habían creído parecía ser una mentira, donde cómo concilias el Salvador del mundo, el Mesías, con alguien que acaba de morir crucificado, ensangrentado, que lo tuvieron que bajar de la cruz, que le tuvieron que prestar una tumba. Entonces es ese momento de oscuridad. Ese sábado representa esos momentos de angustia donde parece que Dios no está, donde parece que Dios perdió, donde parece que en algo nos equivocamos. Y eso es ese sábado. Pero vendría el domingo, donde Jesús resucitaría y cambiaría la historia de la humanidad literalmente, y la vida de 12 apóstoles que salieron a predicar lo que ellos habían visto, lo que ellos habían oído y que cambiaron. Pero a ver, en la cruz estuvieron presentes, además de las Marías, la tía de Jesús, Juan. ¿Se van? Sí. ¿Regresan? Hubo varias personas. Normalmente la imagen que nosotros tenemos de Hollywood es que estaban ahí nada más la Virgen María, María Magdalena y Juan. Pero la verdad es que no, estaba ahí incluso una tía de Jesús y otras mujeres. Las mujeres estaban ahí porque se les permitía, sobre todo a las madres y a los familiares de los crucificados, estar ahí, porque recuerden que el crucificado era alguien que era repudiado por la sociedad. La crucifixión no era cualquier cosa. Entonces, ahí había repudio, ahí había odio. Es más, era común que la gente pasara y les escupiera o se burlara de ellos, pero les daban permiso a las familiares muy cercanos, en este caso a su mamá, que estuviera ahí, pero efectivamente estaba ahí la Virgen María, estaba ahí María Magdalena, había otras 3 mujeres más y estaba su discípulo amado, como él mismo se hacía llamar, Juan. Y ahí estaban. ¿Qué pasó después? Bueno, pues fueron testigos seguramente de que cuando Jesús va a expirar, 2 judíos muy importantes, José de Arimatea, uno de ellos, y otro gran principal del Sanedrín, le piden
el cuerpo a Pilatos, que se los entregue porque ya venía el Shabbat y no querían dejar a Jesús ahí colgado. Y entonces lo toman, piden permiso, lo van a descolgar y lo van a enterrar en esta tumba que es prestada. Ahí pasaría estos 3 días y 3 noches, como dice la profecía, y se levantaría el tercer día. Por eso. ¿Pero quién vio? María Magdalena. ¿Pero porque regresaron? No, bueno, ellos se quedaron allí hasta que él expiró. Ellos estuvieron allí hasta que ellos ya no se fueron de ahí. Por eso, desde que se murió hasta que resucitó, son muchas horas. Ah, bueno. Él muere a las 3 de la tarde. Eso también lo sabemos porque la hora está establecida en la Escritura. Él muere a las 3 de la tarde. Del sábado. Del viernes. Del viernes. ¿Sí? Para el sábado a las 3 de la tarde ya había pasado todo un día. Pero muere a las 3 de la tarde, no lo entierran a las 3 de la tarde. Todavía tuvieron que ir a pedir permiso a Pilatos, que diera el permiso, que fueran por el que bajaran. Lo que sí es que ellos lo querían hacer antes de que se metiera el sol, que es cuando empezaba el Shabbat, cuando el sol se mete. Entonces se apresuran. Dice que no les dio tiempo ni siquiera de preparar el cuerpo. Por eso las mujeres van a regresar para terminar de preparar el cuerpo, pero ya Jesús ya había resucitado. Entonces ellas no se fueron, la ponen en la tumba a Jesús y ellos se tienen que ir a guardar las fiestas. No se pueden quedar ahí porque tienen sus fiestas solemnes. Se van a guardar sus fiestas, se cruzan 2 celebraciones y cuando regresan el domingo muy de mañana, ya Jesús ya había resucitado. Ellos estuvieron muy al pendiente, pero no pudieron estar al pie de la cruz porque tenían que celebrar las fiestas ceremoniales. Los que sí se quedaron al pie de la cruz fueron unos soldados romanos que dejaron precisamente para que no se fueran a robar el cuerpo porque se había ya corrido la voz de que iba a resucitar. Entonces, para que no fueran a robarse el cuerpo y armar un problema mayor, los mismos fariseos van con los romanos y dicen, oigan, ¿saben qué? Les pedimos que protejan la tumba, no vaya a ver que la quieran saquear y vayan luego a inventar que resucitó. Entonces ponen unos soldados. Por eso, pero no creen que resucitó porque llegaron y ya no estaba el cuerpo. O sea, estaba Pedro y 500 personas a quienes se les apareció Jesús. Posteriormente. Realmente lo que sucede es que lo entierran, lo dejan en esta tumba, ellos se van a guardar sus celebraciones, evidentemente en medio de una enorme tristeza, en una enorme confusión y llenos de miedo, además, escondidos. Las mujeres van a preparar el cuerpo que había quedado pendiente porque se cruzaban las fiestas, las ceremonias que tenían que cumplir, entonces no pudieron hacerlo a tiempo. Cuando llegan a la tumba, la piedra estaba movida, era una gran roca, estaba movida, ven que no hay nada, y Jesús se le aparece a María Magdalena y le dice, ve con mis discípulos y diles que aquí estoy y que los veo más tarde. María Magdalena corre, imagínate la felicidad, imagínate el gozo, por eso el domingo de resurrección es un día de gozo, de celebración, se los dice, pero pues la historia suena increíble. Todavía ahora hay gente que no la cree, a 2000 años, imagínate en ese momento, y entonces Pedro y Juan salen corriendo al sepulcro para ver si es cierto, y efectivamente ven que la tumba está vacía. Y ven algo muy significativo además. La Escritura nos dice que estaban ahí los lienzos de Jesús y que el sudario estaba doblado y estaba puesto. Y eso también tiene un significado, ¿sí? O sea, quiere decir que Jesús resucitó, tomó, porque los ponían en lienzos y había un sudario, una parte de tela que era de lino blanco cubría la cabeza y otra diferente cubría todo el cuerpo. Bueno, ese lino de la cabeza estaba doblado ordenadamente y quiere decir que Jesús lo dejó ahí. Y ahí hay mucho simbolismo porque quiere decir, número uno, que el cuerpo, que no había sido la tumba, no había sido profanada, porque pues, ¿quién va a doblar una pieza? ¿Sí? Que no había sido profanada, y entonces Jesús lo deja como mensaje de que va a regresar como lo había prometido. No hay cuerpo de Jesús. No había cuerpo. Nunca hubo. Bueno, estuvo 3 días y por 3 eso, noches. No se encontró. Nunca se encontró. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Un hueso por ahí. Nada. No, nada. Absolutamente nada. Fémur. Nada. No hay nada. Cráneo. Nada. No hay nada. No hay nada. Peroné. No hay nada. Jesús resucitó. Una falange. Nada. Nada más el manto que ha sido analizado y bueno, hay versiones. ¿Dónde está? No es. La tumba de Jesús, el Santo Sepulcro, está en Jerusalén. No se sabe dónde. Bueno, el Santo Sepulcro, como lo conocemos, sí, está en Jerusalén. Hay otro que se llama la tumba del jardín, ¿sí?
hay mucho debate cuál de las dos es la tumba de Jesús. La verdad es que a la luz de la crítica histórica no se puede asegurar cuál de las dos. He ido a Jerusalén. Impresionante. Es hermoso. Es hermoso, es impactante y es muy especial. Yo recomiendo a todo aquel que crea o no crea que haga un peregrinaje a Jerusalén. Claro. Oye, esta pregunta creo que te la pregunto cada vez que es Semana Santa, pero siento que a mucha gente se le olvida. ¿Por qué, si Jesús era judío, para los judíos, ¿te acuerdas que tuvimos nuestra mesa de religión? Sí. Jesús no es el Salvador. Porque de acuerdo a la interpretación que ellos tienen de la Escritura, la personalidad y las acciones de Jesús no corresponden con las del Mesías que ellos están esperando, ¿sí? O sea, para ellos ese no es. Para ellos Jesús no es porque no actuó como ellos piensan. A pesar de que escrituralmente cubre con todas las características, la interpretación es distinta. Básicamente, ¿cuál es y se lo puedes preguntar a nuestro Moisés Chicurel, creo que lo dijo ese día. Sí. Básicamente dicen, es que la Escritura dice que cuando venga el Mesías va a instaurar la paz. Entonces ellos tienen la idea de que cuando venga va a poner la paz en el mundo. Y la otra, que va a liberar a Israel en ese tiempo, en el tiempo en el que estaban bajo yugos de los imperios, nos va a liberar del yugo imperial. Esa es la idea que tenían de un Mesías militar. Cuando Jesús viene dice, es que sí soy yo, pero más que la paz que yo doy no es una paz que el mundo puede ofrecer, y mi reino no es un reino que yo voy a establecer ahorita, sino es un reino espiritual, y no solamente es ustedes, es para toda. Entonces, la interpretación de Jesús es diferente a la interpretación que ellos tienen, y esa es la razón por la cual no lo aceptan. Ahora, tengo que hacer una aclaración, porque como dicen, los judíos no creen en Jesús, pero si todos sus discípulos fueron judíos, si quienes escribieron la Biblia fueron judíos, entonces, si llegó a Cristo como el Mesías, la revelación fue primeramente por los judíos. Entonces, no son todos los judíos. Gracias por educarnos en cristianismo. Aparte, les digo una cosa. Mauricio S. Scott está en TikTok. Así, Mauricio S. Scott. Ahora sí que educando en cristianismo, un TikToker at a time. Uno por uno. Comparto. Pero siempre haces videos en TikTok. Sí, todos los días estamos subiendo algo de la Biblia o de lo que creemos, porque si uno no comparte lo que uno cree, pues share knowledge, que te he dicho siempre, share knowledge, compartir conocimiento. Así es. Mauricio S. Scott en TikTok, en Twitter, Mauricio S. Scott, por si quieren conectar con él, y predica el servicio en la comunidad cristiana Vea. ¿Vas a predicar el domingo? El domingo es domingo de resurrección, los espero ahí, 12 del día, Vea Pedregal. O sea, imagínense aquí en la radio lo bien que se oye. Has de ser espectacular en servicio. Visítame. A ver si voy el domingo. Ya dijiste. A ver si voy el domingo. Ya rugiste, me harías León. Muy feliz. Ya rugiste. A ver si voy. Y te llevas a Rebeca. Sí, claro. No, Rebeca no va nada. Sí va a ir. Sí voy. Sí va. Claro, Es mi amiga. Ay, Es vamos. mi amiga. Yo quiero ir. Los espero. Yo sí voy a ir. Yo sí voy a ir. Nada más ¿Ya que está? ella no va a ir. Pagana. Pagana, Blasfema, maldita. diabla. Ahí No, las sí voy. espero Te con mucho quiero, gusto, te igualmente. quiero. Muchas gracias, Mau. 11:29 de la mañana en W Radio. Oigan, ahí viene Polo de Velasco. Vamos a hablar de la piel en la vacación. Y ¿quién de ustedes se quita los zapatos cuando llega a su casa? Yo ¿Tú sí, Mau? ¿Tú también? también. Pero ¿y Siempre. qué pasa después? No, dejo lo que traigo y estoy descalza todo el tiempo. No lo puedo creer. ¿Tú? No, yo con calcetín. ¿Tu calcetín? Bueno, sí. ¿Tú? Chancleta. Es que el otro día yo decía, hay dos tipos de personas. O pantuflilla. Las personas de descalzo y las personas de pantufla. Yo no puedo poner los pies sobre una superficie sin zapatos. Yo sí. Aunque traiga calcetín. Porque yo está con inocua. Calcetín. No. Con descalzo no. Pero andas con calcetines por toda la casa, como mis hijos. Ahí te encargo el problemón. Lavar esos calcetines Para y quitar el negro del despercudrirlos. carcañal. Te lo juro. No. Sí. Cada vez que los Sí. veo con calcetines Yo veo dando yo vueltas, los veo los míos. les digo, ¡ey! Sí. Niños. Cuesta muchísimo quitar Es esa una mugre. pesadilla. Sí. Bueno, vamos a hablar de eso regresando, no se vayan. Pero váyanme diciendo, ¿quién de ustedes es de a descalzo en su casa y quién de ustedes es de pantufla? Al volver en W Radio. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías.